Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Hoy, esta noche, hemos decidido hablar de coyuntura política. La agenda política de esta semana ha sido muy intensa y nos ha traído algunos recuerdos de la crisis del 2019. Hace más o menos unos 10 días atrás hubo un paro, o hubo una manifestación, mejor dicho, del sector médico. Aunque no era muy claro para los marchistas por qué estaban marchando, lo importante, creo, de esa marcha y para lo que vamos a dialogar en este programa es la simbología que se utilizó en esa marcha. Veíamos jóvenes con esos escudos que tenían la bandera de Bolivia, nuevamente la bandera de Bolivia utilizada como capa, esa de alguna manera voluntad de violencia que se vio en las calles. El MAS reaccionó haciendo una contramarcha, ¿no? Yo creo que el MAS de alguna manera escarmentado y dando una muestra, una prueba de que las calles no está dispuesto a volverlas a perder, ¿no? Y eso de alguna manera generó una tensión política importante en la ciudad de La Paz por esos días. El lunes pasado el Comité Cívico de Santa Cruz llama a un paro con otras instituciones regionales para pedir la postergación del censo que ahora se va a realizar el 2024. Piden que se realice unos meses antes, en 2023. Ha sido un paro contundente en el centro de Santa Cruz. Sin embargo, ha habido resistencia en las zonas populares cruceñas y hubo algunos incidentes de violencia en contra de algunos jóvenes que decidieron romper el paro. Esto nuevamente nos trae ciertas similitudes a el conflicto que hemos vivido el 2019. Interesante hacer un apunte sobre lo que pasó ese día. Además, es que el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, como es su costumbre, no puede dejar de darnos la nota, apuntó que solamente aquellos que no eran de Santa Cruz, que no eran nacidos en Santa Cruz, no habían parado, despojando así de su identidad cruceña a cualquier cruceño que no piense como el Comité Cívico. Esto no es la primera vez que pasa. Por otro lado, el miércoles pasado la CONADE sacó una resolución que no tuvo mayor repercusión, pero que dice algo que me parece tremendamente importante, a la letra. No aceptamos que en 2025 haya elecciones con circunscripciones electorales hechas con datos del 2012 y un padrón electoral manipulado para el fraude, según Luis Arce. Señor Luis Arce, no habrá elecciones el 2025 sin censo el 2023. Estas ya son señales suficientes para afirmar que la oposición, que encontró un modo de operar, digamos un modo de encolumnar detrás suyo el 2019, ahora está queriendo reeditar esa modalidad con algún tema. Veamos a través de una cápsula que ha preparado la producción de Desacuerdo para entender un poco mejor el conflicto. Vamos con eso. La postergación del censo ha provocado una seria división entre los representantes de Santa Cruz. El gobierno y el Consejo Nacional de Autonomías, que agrupa a gobernadores y otras autoridades, decidieron postergar el censo de noviembre del 2022 para mayo del 2024. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Gobernación y la Alcaldía Cruceña y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno organizan una cumbre departamental por el censo que dio un ultimátum de 5 días para que el gobierno abrogue el decreto que establece el aplazamiento del censo. Como no fueron atendidos, realizaron un paro de 24 horas el pasado lunes 25 de julio. El pasado miércoles 27, el gobierno se reúne con alcaldes de las ciudades capitales y el Alto, donde participó el alcalde Johnny Fernández. Acordaron participar del trabajo de socialización del censo con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Sin embargo, los cívicos no ceden en su posición y quieren que el empadronamiento se realice el 2023. El pasado jueves 28, tuvieron una tensa reunión para articular acciones donde el alcalde cruceño, Fernández, decidió desmarcarse de cualquier medida que apunte a otro paro cívico. Por su lado, Svonko Makovic, presidente de la Asamblea Departamental, dijo que Johnny no representa a Santa Cruz y lo acusó de venderse por 2 caramelos. Fernández denunció que este censo intenta ser manipulado de forma política por algunos sectores que no representan a la totalidad de la población y reafirmó su postura de que la fecha del censo sea definida por parámetros técnicos. La cumbre departamental por el censo determinó este sábado apoyar al rector de la Universidad Gabriel René en una nueva reunión con el gobierno y si sus demandas cruceñas no son atendidas, habrá un nuevo paro cívico.
esta vez de 48 horas para el 7 y 8 de agosto. El alcalde Johnny Fernández no participó de esta cumbre. Como una respuesta anticipada, la dirigencia del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana amenazó el viernes con contramarchas y bloqueos a Santa Cruz si es que llevan adelante medidas que perjudiquen o politicen el censo. El gobierno, a través del Ministerio de Planificación, convocó a los rectores de la universidad pública a una reunión este jueves 4 de agosto en La Paz. El rector de la universidad, René Moreno, confirmó su participación antes del anuncio de este sábado. Volvemos con Desacuerdo. Esta noche estamos hablando de coyuntura política. Voy a saludar a mi primer invitado, Carlos Saavedra. Carlos, bienvenido otra vez a Desacuerdo. Tú eres comunicador y experto en marketing político. Me interesa que nos des tu opinión de la forma en la que los medios, lo acabamos de ver, están reflejando de alguna manera todo el conflicto que se ha suscitado esta semana. Parece que los medios tampoco están cediendo a la polarización. Así es. Gracias, Susana. Es importante entender el rol de los medios en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Post-gobierno de Yanine Áñez, que fue un gobierno que en términos políticos no solo representó a Yanine, sino que representó a toda la oposición del anti-MAS, incluyendo a Luis Fernando Camacho, a Samuel Doria Medina, a Carlos Mesa, a sectores de todo el departamento de Santa Cruz, sectores políticos del departamento de Santa Cruz, opositores. Post ese periodo, por las características que tuvo ese gobierno, con las denuncias de corrupción, con todos los escándalos en los que se fue viendo entrometido, queda un vacío en la oposición, ¿no? Queda un absoluto vacío en la oposición y queda una oposición desorientada que no entendió lo que pasó en el país desde que el MAS asume el poder, ¿no? Y peor aún lo entendió cuando de cierta manera, después de la crisis del 2019, lo asume el poder. Entonces, al quedar desorientada esa oposición fragmentada con las denuncias de corrupción post asunción de Luis Arce, caso Murillo, entre algunos, hay un desmoronamiento total y hay un vacío político. Y ese vacío político se intenta llenar a partir de algunos medios de comunicación que intentan jugar el rol de articuladores políticos y construyen la narrativa para que desde la mirada de esos medios se puedan articular sectores y se puedan articular actores políticos. Entonces varios medios están queriendo jugar hoy el rol de articuladores políticos a través de la construcción de un discurso, ¿no? Es lo que pasa en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz hemos visto varios medios, ¿no? Por ahí los más importantes con mayor trayectoria, queriendo ocupar el rol de actores políticos, siendo los que más generan la narrativa que sea conveniente para que sea un caldo de cultivo de acciones de articulación política. Entonces, estos medios de comunicación están trabajando directamente como actores políticos, ¿no? Y están intentando suplir esa ausencia que hay de articulación en el interior del movimiento cruceño, ¿no? Si tú revisas y los titulares que veíamos, creo que es muy marcada la diferencia que hay en el abordaje nacional del conflicto, por ejemplo en el censo, con el abordaje local, donde son los medios locales quienes le dan mucho volumen a ciertos aspectos que de alguna manera podrían impulsar la movilización y que esconden otros que minimizan la movilización, ¿no? Como el hecho de estos muchachos que han sido golpeados, por ejemplo, eso prácticamente no se ha reflejado.
prácticamente no se ha visto. Es que yo creo que de fondo hay una disputa, ¿no?, entre dos Santa Cruz, ¿no? Una Santa Cruz tradicional, conservadora, y una Santa Cruz emergente, ¿no? Esa Santa Cruz tradicional, conservadora, como se dice coloquialmente, del cuarto anillo para adentro, ¿no?, tiene mucho respaldo del aparato mediático cruceño, que es la que va construyendo su narrativa, la que va hilvanando cuáles son los ejes políticos de articulación política. Pero hay una Santa Cruz, ¿no?, del cuarto anillo para afuera, que es una Santa Cruz que no va al paro, es una Santa Cruz que tiene una otra mirada política, que interpela mucho a las élites cruceñas que han estado gobernando, que no tiene una representación tan fuerte en los medios, ¿no? Entonces, si te fijas, los medios terminan engranando con esta Santa Cruz más conservadora, con esta Santa Cruz tradicional, que está vinculada a ciertas élites políticas, ¿no? Y en términos mediáticos, las voces de lo que es la Santa Cruz, si quieres, emergente, no tiene tanta representación en el caldo de cultivo de la opinión pública. Interesantísimo lo que nos dice Carlos. Voy a presentar a mis otros dos invitados. Gerson Rivera, que él viene de Santa Cruz, es periodista cruceño. De hecho, vamos a conocer también tu opinión al respecto de esto. Y Verónica Córdoba, que Verónica es la autora de un documental que ahora mismo se está presentando, Noviembre Rojo, a las 11:30, lo puede ver en esta misma red. Hay en otra red que lo está presentando paralelamente, así que nos estamos haciendo competencia. Por lo tanto, te agradezco especialmente por estar aquí, Verónica. A ver, hablando precisamente del documental de Noviembre Rojo y sobre la crisis del 2019, ¿qué similitudes ves tú sobre los sucesos que has documentado, ¿no es cierto?, y lo que estamos viendo en estos días? Yo tengo la sensación, Verónica, no sé si te pasa lo mismo, que hay una suerte de nostalgia de ese conflicto que para una parte del país ha sido una cuestión muy épica, para la otra por supuesto que no, ¿no? Pero donde la oposición de alguna manera resulta victoriosa y que intenta de alguna manera reeditar esas formas que los llevaron, digamos, a alcanzar esa victoria. Sí. Muchísimas gracias por invitarme. Es una gran, es una alegría estar aquí contigo y poder hablar de estos temas. Mira, yo creo que si bien hay como ciertas reminiscencias y como hay un intento, yo diría más bien muy pensado, ¿no?, de tratar de reeditar la simbología de lo que ha sido ese movimiento en el 2019, si en ese momento había una estructura, lo que hay ahora es una maqueta, ¿no? O sea, es algo que se está puesto ahí de una manera deliberada para generar justamente esa nostalgia, para generar, para llamar a esa gente que en el 19 militantemente salió a las calles, articulándola alrededor de esta nueva batalla, si quieres. Pero pienso de que más allá de ser un esfuerzo deliberado, difícilmente veo que esté teniendo una repercusión real más allá de, como decía Carlos, los medios, ¿no? Pero los medios siempre han estado ahí, los medios han estado en el 17, en el 2008, siempre han estado con una agenda muy clara. Los comités cívicos siempre han estado también y los diferentes sectores y gremios. Lo que ha hecho la diferencia en el 2019 y ha generado todo lo que hemos vivido ha sido justamente la fuerza de la masa, ¿no? El hecho de que realmente existía un apoyo de la calle. Y ese apoyo en la calle ha hecho posible que estas fuerzas que estaban ahí desde antes y que siguen ahí, hayan logrado este triunfo, esta victoria de la que tú estás hablando. Me da la impresión ahora de que esas masas, esas calles, no están, ni creo que estén, por lo menos en el corto plazo no lo veo, porque los argumentos que se están buscando para llamar a esta gente a las calles no tienen ni la fuerza, ni la contundencia, ni la universalidad que tenían en el 2019. Es decir, el censo sigue siendo una cosa como muy técnica, como muy, ¿no? como muy alejada de las necesidades y de la cotidianidad de la gente. Por eso es que sale, cada vez que hace falta, la sacan a Yanine y la ponen como mártir, o cada vez, o en el caso de la REA. O sea, están buscando una manera de articular las fuerzas nuevamente para poder jalar ese componente clave que tenían el 19 y que ahora no tienen, y es que realmente tengan apoyo en las calles. Verónica, ¿y qué piensas tú del hecho de que el MAS haya tomado la determinación de hacer unas contramarchas
a cada manifestación, a cada protesta de pronto que hace la oposición. ¿No te parece que esto eleva quizás el rango de conflicto? ¿Por qué crees que se hace? Y luego, en algunos casos, ¿no te parece que incluso cuestiones que de pronto podrían pasar inapercibidas, más bien se agendan, se ponen en la agenda pública y en la boca de la gente a propósito de estas contramovilizaciones que existen de parte del movimiento al socialismo? ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo creo que el movimiento al socialismo ha debido aprender una lección, ¿no? Tiene que haberla aprendido, cómo en el 2019 se ha dejado de alguna manera ganar esa calle, ¿no? Y ya no va a volverla a soltar, no va a volver a permitir que eso le pase. Entonces, está jugando a dos frentes. Por un frente, está trabajando en el área institucional, está llamando a los rectores de las universidades, se está reuniendo con los alcaldes, con los gobernadores, está haciendo el trabajo que se supone cualquier gobierno tendría que hacer para lograr algún tipo de consenso sobre esa temática y otras que puedan surgir. Pero por el otro lado, me parece a mí que ha aprendido la lección y no está abandonando la calle a manos de la oposición. Entonces, esas fuerzas que salen muchas veces seguramente pueden ser contraproducentes y seguramente pueden generar una violencia que a lo mejor no habría si es que no habría esta polarización en la calle. Pero a mí me da la impresión de que es la única manera que ha encontrado el MAS en esta coyuntura para como que estar alerta y no permitir que nuevamente le ganen las calles, que yo no creo que pase de todas formas, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, claro, después del 19 creo que vienen como advertidos. Gerson, a ver, yo voy a aprovechar, esta es una mesa bien diversa, tenemos gente de todas partes, Verónica que es de Cochabamba, Gerson que es de Santa Cruz, Carlitos, que es mi paisano de Tarija, y creo que, bueno, Verónica vive en La Paz hace mucho tiempo, yo también, y creo que eso nos permite unas miradas un poco diversas, digamos, de las formas en las que se entiende el conflicto. Y es eso precisamente lo que quiero preguntarte, Gerson. Hay unas luchas internas en la política interna, cruceña, que de pronto, por fuera de Santa Cruz, las vemos como un todo, ¿no? Pero ahora, digamos, hemos visto un distanciamiento de Johnny Fernández y el comité institucional que controla el comité cívico más el gobernador Camacho. Calvo compite de alguna manera con Camacho hacia el extremismo, ¿no? ¿Quién se gana esa bolsa? Y vemos nosotros que existen unas pugnas, pero que de pronto por fuera de Santa Cruz no son muy claras. Nosotros cuando leemos Santa Cruz tendemos a agarrar todo en la misma bolsa, señalarlo todo de la misma manera, y a mí me gustaría que tú, a ver, en los tiempos de televisión, naturalmente, nos puedas contar cómo son esas pugnas internas. Ya, permíteme hacer un repaso muy rápido. Tuvo 3 momentos difíciles el gobierno de Evo Morales. Primero, 2008-2009, la toma de instituciones, caso de terrorismo, etcétera, etcétera. Luego, el zapatazo, el famoso caso Zapata y la pérdida del 21F, y finalmente lo del 2019 cuando se va Evo. Los 3 golpes vienen de Santa Cruz. ¿Ya? Y en los 3 casos hay un denominador común que tiene que ver más o menos con lo que vos dices, de que nunca hubo una lectura desde La Paz hacia Santa Cruz, y lo hemos discutido en muchos foros y con muchos actores políticos, ¿no? Ahora bien, en el primer caso hubo una victoria política muy clara del gobierno, del MAS, que tenía un apoyo popular, y hay un rompimiento de la élite cruceña. Hay un primer rompimiento entre Rubén Costa y Branko Marinkovic. Branko Marinkovic se va del país, desaparece, y todo hubo como que cierta tranquilidad hasta que aparece el caso Zapata, y que bueno, lo otro es posterior de eso, digamos, ¿no? Y posterior a lo de 2019-2020 hay otro quiebre, porque hay un quiebre entre, nuevamente vuelve a aparecer Branko Marinkovic hablando de Santa Cruz, y por otro lado está Costa, y por otro lado aparece Camacho, que es un outsider total, y Camacho divide aguas en la élite cruceña. Ya. Pero más allá de eso, paralelamente, esto es un proceso que muestra que hay unas patadas de ahogado de una élite que ve perdiendo sus privilegios.
sigue, si hablamos en términos marxistas, sigue manteniendo, digamos, la propiedad de las empresas, de las principales, de los servicios, de los bancos y de los medios sobre todo, que es lo que bien mencionaba Carlos. O sea, su fortaleza está en los medios ahora. El establecer esa imagen de qué es el cruceño, lo que dijo una amiga hace casi 20 años, alto blanco, pero solo que no hablamos inglés. Pero fíjense, o sea, se mantiene, o sea, y está el tema del modelaje, y el tema del modelaje se lo ha ido además llevando a las provincias, a los barrios, etcétera, etcétera, siempre con la finalidad de mantener un imaginario colectivo, que eso de alguna manera siempre ha cohesionado, pero a la vez eso es lo que está ahora en cuestión. Y ya en este momento, quien ha puesto en cuestión eso ha sido Johnny Fernández, desde su elección. Irónicamente, hace 20 años atrás, Johnny Fernández era la ficha de los grupos de poder, que utilitariamente lo usaron para deshacerse de Percy, que representaba al progresismo cruceño en ese momento. 30 años, ¿no? O 25, digamos, ¿no? Posteriormente recuperaron a Percy, digamos, y ya Johnny quedó en la congeladora, y ahora vuelve, y Johnny, que es un tipo bastante particular, pero no es ningún tonto. Parece, pero no es, digamos, ¿no? Y él usa esa imagen también. Y cuando él toma una decisión, la hace midiendo, ¿ya? No la hace de loco, a diferencia del gobernador, ¿no? El gobernador no mide consecuencias, Camacho. Pero Johnny Fernández sí se ha animado a romper esto. ¿Y por qué creo yo que se ha animado? Uno, porque no es popular el paro, como bien lo han manifestado. La gente, pero todavía, digamos, la gobernación y los cívicos manejan toda una estructura de cohesión, digamos, ¿no? Pero que cada vez es menos potente, porque funciona con plata, pues, ¿no? Y digamos, los empresarios ya no quieren gastar más plata porque lo que han gastado no le ha traído el rédito que ellos quisieron. Eso por un lado. Por otro lado, la universidad está negociando con el gobierno. Y no es algo que yo me lo estoy inventando, o sea, lo han dicho públicamente. Pero además de lo que han dicho públicamente, uno tiene información de que efectivamente va a haber esa conciliación con el INE y probablemente porque a todos les conviene que el censo se haga lo más pronto posible. Lo más pronto posible puede ser diciembre del 2023 y ya va a ser 2023. Es como cuando compramos algo en 4.99 y no en 5, ¿no? Entonces, la universidad, el problema es que el liderazgo universitario ahorita está en un momento que tiene que decidir si da el salto, digamos, para acá o para acá, digamos, ¿no? Y si lo da, digamos, si se somete, digamos, a las élites, pierde liderazgo. Pero si se lanza, ganaría un liderazgo muy importante. De todas maneras, debe ser dura la presión, ¿no? Y por otro lado, o sea, lo que ha hecho el gobierno, negociar con los alcaldes, con los gobernadores, ya está. Ya está. Lo demás son, insisto, patadas de ahogado de una élite que ve realmente, por eso actúa de la forma que actúa, tan agresiva, digamos. Pero ahí, a ver, la élite cruceña, digamos, tú hablas de patadas de ahogado y claro, nosotros por fuera no lo vemos eso como patadas de ahogado, más bien veríamos una élite más bien fuerte dentro de Santa Cruz, es otra la imagen de pronto que tú nos estás presentando ahora, pero al punto, ¿qué quiere, qué busca con el censo? Porque ¿tú crees que están dispuestos a llegar a un paro indefinido? ¿Por qué, Johnny, entonces, cuando tú hablas de medir, ¿no es cierto? Porque el paro no es popular, un poco que a qué te refieres, es improbable que el resto del país se sume a esa convocatoria de paro de 8 y 9 y luego de paros indefinidos, de paros escalonados. Es bien poco probable que todo el resto del país se sume. Y luego, la verdad que lo decía Verónica, de pronto es un tema técnico, ¿no? Es decir, también si tú escuchas la postura de otros alcaldes, de otros gobernadores, ellos te dicen, bueno, a mí
me sirve que se haga bien. Es decir, me sirve que, de verdad, me sirve que se haga bien. El censo es un pretexto, evidentemente. A ver, ellos se proclaman liberales conservadores, ¿no? En términos económicos, o sea, mientras menos Estado haya, mejor. Entonces, ¿qué hace un liberal peleando por un censo? Para recibir recursos. Si ellos su ideal es que haya menos Estado. No, es un pretexto, evidentemente. Y es un pretexto que calza en el discurso anticentralista, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo digo son patadas de ahogado, no es que estén desahuciados. No, sigue siendo, o sea, es el monstruo fuerte que se siente herido, digamos, ¿no? O sea, de ninguna manera se lo tiene que soslayar, digamos. Por el contrario, digamos. Ahora, lo que mencionaron, digamos, tampoco hay que dejarse guiar por el tema mediático, y ahí es donde yo veo una falencia de esta gestión de gobierno y que ya se veía en la última parte de la gestión de Evo, que es la falta de mediadores, interlocutores, voceros, digamos. Y ahora... En Santa Cruz. En Santa Cruz, en Santa Cruz. Hablo de Santa Cruz, ¿no? Incluso no hay voceros locales. O sea, el vocero local que había no era muy claro para quién jugaba, digamos, ¿no? Cuellar, digamos, ¿no? O sea que todas sus intervenciones, la mayor parte de sus intervenciones eran contra Evo Morales, digamos, y no defendiendo los intereses del MAS cruceño, digamos, que son varios, digamos, ¿no? Y definitivamente no hay, recién ahora está asumiendo el ministro de Obras Públicas, digamos, cierta participación, digamos, ¿no? A ver, Carlos, para irnos a un corte antes de... A ver, el CONADE ha dicho, el CONADE de Santa Cruz, que no habrá elecciones el 2025, lo hemos leído en la introducción, básicamente porque ellos no quieren. Listo, es decir, es una nota bastante ultrista si uno la lee, porque, claro, es decir, no me representa, no, entonces le advierto a Luis Arce que no va a haber elecciones el 25 si no hay centro del 23. O sea, tú dices... Wow, ¿qué están construyendo? No va a haber elecciones. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, punto. Entonces, pero esto, digamos, este papel, esta cuestión, de pronto sirve para encolumnar a ultristas, ¿no? Ultristas que están en Santa Cruz, que de pronto están en Beni, que también los vemos en Tarija muy adelgazados últimamente, pero también están, y además que tienen un vocero que está microfoneando todito el día, ¿no? Que lo conocemos y que se dedica a insultar a todo el mundo todo el día sin un argumento, pero gente que se encolumna detrás de este tipo de consignas. No va a haber elecciones porque no me representa, ¿no es cierto? Entonces, hablan otra vez de un supuesto fraude en las elecciones del 20, no vamos a hablar de las elecciones del 19, vamos a hablar de las elecciones del 20, insisten en que hubo un fraude, pese a que el padrón lo administraron de alguna manera por consenso ellos, ¿no es cierto? ¿No? Y hablan de un fraude también en las elecciones del 25, ¿no? O sea, es decir, tú no tienes ni encuestas de lo que va a pasar en las elecciones del 25, pero ellos ya te han afirmado que primero no va a haber elecciones porque no tienen representación si no hay censo el 23, y en caso de que haber elecciones, son elecciones igual de fraudulentas que han habido en el 20 y que van a haber en el 25. Entonces, ¿qué esto te dice? Yo creo que lo que hay que leer, y que nos parece gracioso y nos podría parecer una locura en el fondo, porque realmente es algo jalado de los pelos, como se dice coloquialmente, hay que leerlo en la construcción de sintomatologías y de procesos largos que se quieren ir instalando, ¿no? No hay que entenderlo en el corto plazo, ¿no? Y que este es un comunicado que va a generar un efecto inmediato. Pero ¿qué se está intentando instalar? Se está intentando... y se están ensayando varios globos de ensayo para ver cuáles son los temas articulantes de lo que pasó el 2019. Entonces hay que leerlo como un proceso de baja intensidad y largo que permanentemente lo que quiere hacer es menoscabar la credibilidad en la democracia, que nuevamente quiere generar situación de crisis, que nuevamente quiere articular a actores. Entonces, a ver, si nos ponemos a analizar, ¿quién ha comenzado el conflicto ahora acá en La Paz? Lo ha hecho Larrea. ¿Qué rol ha tenido el 2019? Un rol bastante parecido al de ahora.
¿no? O al que pretende tener ahora. Al que pretende tener ahora, porque es otro Larrea también, ¿no? Es un Larrea que ya ha sido candidato político, que ha sido parte, que el Colegio Médico ha sido parte de la administración de salud de Yanine Áñez, que no tenemos que decir cómo les ha ido, digamos, ni qué cosas han hecho, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero hay que ir leyendo la sintomatología, cómo sale Larrea y nuevamente quiere instalar un discurso radicalista, cómo el CONADE dice que no puede haber elecciones el 2025 si no hay censo, ya intentando menoscabar la institucionalidad democrática, cómo los núcleos más duros de Santa Cruz se vuelven furibundos, ¿no? Cuando un actor local empieza a romper las lógicas hegemónicas, ¿no? Entonces vas viendo cómo intentan, hasta el momento sin éxito alguno, articular esas lógicas, ¿no? Por un lado Larrea, por otro lado las fuerzas más radicales del antimasismo en Santa Cruz, por otro lado los medios de comunicación, por otro lado el CONADE. Entonces es parte de un todo que no logra engranar, ¿no? Que no logra todavía hacer sentido común con la población, como sí lo hizo el 2019, pero que está ahí, latente, lanzando uno y otro globo de ensayo para ver en cuál momento se puede articular toda esa maquinaria mediática, institucional, regional, para generar nuevamente un escenario de crisis y de descomposición que vaya a disputar el poder, ¿no? Entonces, yo creo que si bien hoy parecen anecdóticas estas declaraciones, creo que hay que ir leyendo el fondo de lo que se quiere ir construyendo a lo largo y entender que este es un proceso latente y que permanentemente está ensayando cómo menoscabar, ¿no? La institucionalidad democrática que tenemos hoy instalada. Sí, tienes razón, porque a veces uno escucha y dice, bueno, es muy jalado de los cabellos, pero yo recuerdo que alguna vez en la televisión traté también, antes de ir al corte, lo cuento como anécdota, ¿no es cierto? Una encuesta que después del referéndum del 21F, ¿no es cierto?, señalaba que había gente ya en un 50 y algo % que creía que en la elección del 19 iba a haber fraude. Entonces tú decías, ¿cómo van a creer que va a haber fraude si acaban de ganar una elección? ¿No? Entonces, claro, se van instalando ideas. Uno que de pronto le parecía una cosa descabellada, se fue instalando cierta idea que luego, más allá de la discusión de qué pasó o no pasó, es decir, estuvo muy presente, ¿no? Me voy a un corte, quédese con nosotros. En Desacuerdo estamos hablando de la coyuntura política y los rasgos de esta coyuntura con la crisis del 2019. Quédese con nosotros. Volvemos, estamos en Desacuerdo esta noche tratando el tema de coyuntura política de coyuntura política y haciendo alguna comparación de algunos rasgos que hemos encontrado parecidos a los del año 2019. Estamos esta noche con Carlos Saavedra, Verónica Córdoba y Gerson Rivero. Gerson, estás con la razón, ¿no? Sí. Desde Santa Cruz, pero sí, como periodista de la razón. Como periodista de la razón. Verónica, a ver, voy a empezar contigo. Hay críticas de que hayan arrestado, enjuiciado y hoy estén presas esas 3 personas por esa acusación, por formar la acusación es por formar parte de un grupo paramilitar, a propósito de estas movilizaciones de las que hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Cómo se justifica esa acción? ¿Cómo ves? Porque hubo reacciones de todo tipo y eso es otra cosa, parte de lo que se parece, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo son las reacciones ante, ¿no?, ciertos hechos que de pronto nos parecen terribles y descabellados cuando son de un lado, pero cuando son del otro, ¿no? Yo creo que me parece una muy buena señal el que se haya tomado presos a esas personas. Sería mejor señal si se tomara presas a todas las personas que aparecen en manifestaciones cargando este tipo de implementos, porque estos implementos ya nos han demostrado en el pasado que terminan siendo una herramienta muy peligrosa, tal vez no necesariamente en la acción inmediata, sino en el potencial de generar violencia y de rearticular esos grupos. Entonces, hoy el Estado boliviano tiene un compromiso internacional de desarticular estos grupos a partir de lo que ha sido el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Entonces, hay como una justificación institucional y legal para desarticularlos realmente. Pero eso significa que tiene que hacerse de ambos bandos.
¿no? Evidentemente, si es que a unos se los mete presos y a los otros se los deja andar en la calle con las dinamitas, vamos a tener un problema. Pero creo que es el momento ideal para empezar a desconectar esta lógica de que la protesta pacífica implica salir con armamento escudos, contundente. combates, ¿no? Y eso creo que ese camino tenemos que empezarlo a desandar. Yo recuerdo en toda la década pasada ha sido un proceso que se ha ido dando, por ejemplo, con el uso de la dinamita, ¿no? Que ha empezado a convertirse en algo normal y no puede ser normal. Y en la medida en que lo permites que sea normal, entonces ya de ahí va escalando hacia arriba. Y estas cosas ya nos han mostrado hasta dónde puede llegar. Entonces, creo muy importante que ahora se tome y se dé señales. Evidentemente, estos 3 chicos probablemente tenían, no tenían, les hicieron una trampa, no les hicieron. La verdad es que no te lo puedo decir porque eso lo sabrán los que están investigando el caso y eso, ¿no? Pero les tocó a estos 3 muchachos ser esa especie de chivo expiatorio para mostrar a todos que de ahora en adelante esto no se va a admitir. Y espero que así sea, porque si no, ahorita estamos como una especie de calma tensa, pero pronto va a empezar esta polarización que está ahí, que existe y que se vive todos los días. Llega un momento, siempre ha llegado en nuestro país, en que se va a encontrar un punto de confrontación. Y cuando eso suceda, tenemos que estar preparados para evitar que volvamos a caer en algo que de lo que acabamos de salir. O sea, sería ridículo que no hayamos aprendido mínimamente esa lección de poder manifestar nuestras demandas de una manera un poco más pacífica, ¿no? Sí, porque no solamente esa cuestión se ve en las calles, también se ve en las redes sociales. Ese impulso fascista de que de pronto estaba en las calles también se veía claramente en las redes sociales, mostrando caras, direcciones y toda esta cuestión, y de pronto se siente que se vuelve a agendar. Yo esta semana fui víctima de un enajenado, ¿no? Que me puso un letrero de se busca, toda una cuestión, ¿no? Yo no había entrado 2 días a mis redes sociales y me ha significado un ataque de violencia política fascista, ¿no? Que es inaceptable, ¿sabes? Pero de pronto uno siente que no está la institucionalidad puesta para resolver todos estos temas que se deben de tener, porque ¿cómo andas? ¿Cómo estás en la democracia si no detienes este tipo de cosas? Además que en el 19 hemos visto que este tipo de cosas se han llevado a una escala que era realmente de los años 30 en Alemania, ¿no? O sea, era una cosa impresionante lo que estaba sucediendo, de cómo esos grupos de gente ejercían linchamiento mediático, linchamiento social en los vecindarios, en los mercados, en las oficinas. Era una cosa realmente terrible. Y las redes son un lugar, pues, fantástico para poder manejarse con la anonimidad y la impunidad del caso. Evidentemente ahí es poco lo que uno puede hacer para proteger, pero si se dan señales claras, entonces por lo menos estás utilizando el factor disuasivo, ¿no? Para que la gente tenga un poco de miedo de incurrir en este tipo de cosas. Gerson, volvemos a Santa Cruz. A ver, algunos economistas han establecido proyecciones, en función de estas proyecciones que existen, ¿no es cierto?, del aumento de población que habría en Santa Cruz y lo que se tendría que compensar o lo que significan recursos para Santa Cruz. Y más o menos concluyen que se trata de 14 millones de dólares anuales. Y nosotros cuando hablamos de 14 millones de dólares anuales, cuando hablamos de un presupuesto de una gobernación o de una alcaldía tan grande como Santa Cruz, cuando hablamos de 14 millones de dólares en presupuesto, hablamos casi de 4 pesos, digamos. O sea, no es demasiado el dinero, ¿no es cierto?, que se va a recibir Santa Cruz. La alcaldía recibe 1.300.000, casi 1,5 millones diario de recursos. Con los paros. Claro, sí. Por eso te digo, es decir, digamos, si multiplicamos 14 millones de dólares, son más o menos 100 millones de bolivianos. Sí. 100 millones de bolivianos para la alcaldía de Santa Cruz. O sea, estamos hablando de todo el departamento. El departamento lo tiene luego que repartir, luego eso tiene que aterrizar, ¿no es cierto? Es decir, no va a quedar 100 millones para la alcaldía de Santa Cruz, no quedan 100 millones para la gobernación. Es decir, todo eso se reparte, ¿no es cierto? Sí. Es que eso no es mucho dinero, en todo caso.
Luego está el tema de los escaños. Y luego, yo no sé quién se está rasgando ahorita las vestiduras, la asamblea, la pobre asamblea está con una, digamos, con una mano atrás y la otra adelante, el prestigio no es el mayor, ¿no es cierto? Entonces, da la sensación que se trata más de una sensación más bien regionalista que de un hecho que vaya a ser transformador para el departamento. Camacho decía, te lo leo para que me hagas un análisis sobre el tema. Con un gobierno que ha tomado la justicia, que nos impide exportar, que nos confisca recursos que son nuestros, que se niega a hacer un censo, es imposible la reconciliación. ¿Qué opinas de esto? Absolutamente demagógico, pues, ¿no? Ahora, las gobernaciones no reciben tanto dinero como las alcaldías, ¿no? Y la alcaldía de Santa Cruz es la más rica de Bolivia, pero de lejos. Y bueno, ¿dónde terminó la que administraba esa plata? En Palmasola, ¿no? Entonces, no es que evidentemente sí, o sea, Santa Cruz creció, se vieron obras, etcétera, etcétera, pero es gracias a la nacionalización, no necesariamente gracias a un censo, por un lado. Por otro lado, insisto, Santa Cruz siempre ha tenido una visión liberal, capitalista, que se ha hecho a sí misma, con cierto apoyo estatal en un principio, y además dibujan siempre, ¿no?, con el imaginario colectivo, hasta racista obviamente, de que llegan, digamos, no lo estoy diciendo de forma despectiva, estoy repitiendo, ¿no?, los collas en camiones y tenemos que darles de comer y no sé qué. En Santa Cruz, en el departamento hay aproximadamente 1 millón de paseños, ¿no? Pero no es que llegaron en camiones a pedir limosna. Llegaron a construir hoteles, llegaron a construir comercio, llegaron a comprar terreno, no a lotear, porque a alguien se le ocurrió en Santa Cruz de que es un buen negocio vender lotes baratos. Entonces allá no hay problemas de loteamientos, digamos, ¿no?, de invasiones desde hace 30 años. Entonces, hay gente que llega a aportar a Santa Cruz. Y si están preocupados por un escaño, el censo va a demostrar que San Julián necesita separarse de la chiquitanía y tener su propio representante. Porque evidentemente, Santa Cruz crece gracias a los migrantes que llegan del occidente, básicamente. Y a ellos van a exigir representatividad, porque no es que llegan todos a la ciudad. Vayan a ver cuánto ha crecido Yapacaní, cuánto ha crecido San Julián, Cuatro Cañadas, etcétera, etcétera. Una cuestión aritmética. Entonces, ese reclamo, ese discurso, digamos, es bastante demagógico. Y evidencia que en realidad solo les interesa los recursos para manejar un esquema de corrupción. Para nadie es desconocido que gran parte de la élite empresarial se hizo con recursos del Estado mal habidos, sobre todo en la dictadura de Banzer. Eso nadie lo puede negar. ¿De dónde viene su capital? Porque ¿quién se hace rico en 5 años, digamos, ¿no? Estas familias de apellidos europeos que ustedes escuchan y son millonarios, los que llegaron, no llegaron ricos. Llegaron huyendo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los abuelos que empezaron y trabajaron y qué sé yo. Pero cuando se hicieron ricos, o casualidad, durante la dictadura de Banzer, ¿no? Interesante. Carlos, desde tu perspectiva, a ver, ¿qué harías? ¿Cederías, no, para hacer el censo el 23? ¿Cuáles son los riesgos que generaría una concesión para realizar el censo el 23 y de cara a las elecciones el 25? ¿Cómo lo ves, ¿no? O sea, es decir, digo, de cara a resolver, obviamente también estos globos de ensayo que han venido siendo, hoy día la ley de ganancias ilícitas, mañana el federalismo, ¿no? O sea, adelante. Si me permites, perdón, es que justamente, en todo caso, el censo, a mí no me gustó nada que se lo postergue, pero entiendo por qué y quisiera que sea el 2023. Porque en realidad el censo va a demostrar todo esto que estoy hablando, que la configuración de Santa Cruz es otra, ¿no? Y quienes se podrían beneficiar de repente políticamente es esa población que está invisibilizada.
Para eso en realidad serviría el censo, y por eso creo yo, digamos, que no es real. Ellos no quieren que se adelante el censo, perdón. Quieren desestabilizar. Es un pretexto para Tú ponías, antes de que me respondas, Carlitos, tú ponías una cosa en una de tus publicaciones en Facebook, que dices, no hay feriado cerca, quiero uno. Sí. En julio no hay feriado en Santa Cruz. Sí, bueno, eso tiene que ver un poco, hay una tradición de paro cívico, no de ahora, desde que yo era niño, digamos, ¿no? Y era una cuestión así lúdica, un feriado más, digamos, ¿no? Por eso 7 y 8 de agosto, ¿no? O sea, el puente. Claro, claro. Y de hecho, fíjate que fue un viernes, ¿no? La gente estaba en cualquier otro lado, o en su casa, digamos, ¿no? No hubo, salvo ese episodio, digamos, que fue aislado prácticamente, el que se denunció, y otro donde evitaron que desbloqueen, pero hubo el ministro Edgar Montaño se fue con un grupo y de un montón de puntos, porque no había nadie, o sea, era sacar la llanta y ponían su llanta, su palo, lo que sea, su ladrillo, su piedra, y listo, y se iban, digamos, ¿no? No fue como fue el de los 21 días, ni como fue el anterior. Ahora, el anterior paro de las ganancias ilícitas, se hizo sobre la base de los gremiales. Exacto. Claro, eso tenía otra base. Claro, se hizo sobre la base de los gremiales, y los gremiales fueron los que se movilizaron porque no estaban de acuerdo con eso. Gremiales y transportistas, que son dos grupos muy fuertes, ¿no? ¿Qué harías, Carlos? A ver, hay que leer algo. Yo no entendería por qué se tendría que ceder al capricho de ciertos grupos, ¿no? O sea, yo creo que lo que se hizo políticamente por parte del gobierno fue inversamente proporcional a lo que hace cierta élite cruceña. Me explico, ¿no? El gobierno construyó, ¿no? De manera muy hábil ciertos escenarios de consenso, ¿no? ¿De dónde surge la idea del aplazamiento del censo? Del Consejo Nacional de Autonomía. Ahora, ¿qué es el Consejo Nacional de Autonomía? ¿Lo compone solo el gobierno? No. Lo componen 9 gobernadores. De los 9 gobernadores, ¿cuántos son opositores? 6. 6 son opositores. Lo componen 5 representantes de la Federación de Asociaciones Municipales, y lo componen las GAYOCs, ¿no? Los gobiernos autónomos indígenas campesinos, ¿no? Entonces, hay un dato aquí. Cualquier resolución del Consejo Nacional de Autonomía es expresada solo si hay plena unanimidad. Si hay un solo voto en contra, no se da. No puede salir una resolución. Necesitan que todos estén de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Quién fue el único que no vino a ese encuentro? Luis Fernando Camacho. Digamos que si venía y votaba en contra, ya no había. Ya no había. Porque así lo establece el reglamento del Consejo Nacional de Autonomía. No podía haber esa solicitud para que el gobierno elabore otro decreto ¿no? Entonces, el único actor que no vino a ese escenario ahora es el que quiere movilizar para que todos, ¿no? Como una guagua caprichosa, quieran, para que todos tengan que dar vuelta a su posición y hacer lo que él quiere, ¿no? Santa Cruz es un departamento muy importante, que tiene liderazgo en lo económico, que tiene un liderazgo muy importante en la generación de opinión pública, pero su liderazgo político no da la talla. No está entendiendo Bolivia, no está siendo capaz de articular. Entonces, por eso vos tienes hoy una Santa Cruz liderizada con gente que mira muy endogámicamente la política. No mira, no abraza a Bolivia, se aísla de Bolivia, ¿no? Una Santa Cruz que ahora también está dividida en lo interno, porque hay una autoridad, un líder político cruceño que ha decidido ponerle rostro a la Santa Cruz emergente, que es Johnny Fernández. Es una apuesta muy arriesgada, porque va a tener todo el establishment mediático, institucional en contra, va a ser durísimo, pero ha decidido, bueno, yo estoy aquí. ¿Qué ha hecho él ayer en la noche? Se ha ido a bailar con los residentes paseños, ha estado con los gremiales, o sea, es una jugada muy interesante. Está diciendo, hay otra Santa Cruz aquí, emergente, popular, que abraza a los migrantes, y aquí está la otra Santa Cruz.
tradicional, conservadora, que quiere que se haga lo que yo digo. Como no me animé a ir a La Paz, bueno, ahora desde acá voy a empezar a bombardear y desde acá voy a empezar a generar crisis. Y de alguna manera pues el plato lo paga de alguna manera pues el propio ciudadano cruceño, ¿no es cierto? Por eso Johnny hablaba de aquellos que no quieren el paro, ¿no es cierto? Yo represento a aquellos que no quieren parar, ¿no? Es que se termina bloqueando entre ellos, Susana, ¿no? O sea, Santa Cruz se termina bloqueando a sí misma y generando un daño para su población, porque además no vienes en cualquier coyuntura. Vienes en una coyuntura de crisis económica generada por la pandemia muy dura, donde mucha gente recién está reactivando su actividad. Entonces, el golpe que se da con el paro no se siente tanto en La Paz, no se siente en Cochabamba, se siente en la misma interna de Santa Cruz, ¿no? Pero además no hay más creatividad para generar una otra salida política que decir paro, ¿no? Y bueno, casi siempre pegado a los feriados. Porque funcionó. Me tengo que ir a un corte, ya voy a volver con las conclusiones de este interesantísimo programa donde hemos hablado de la coyuntura política, de lo que está pasando esta semana, de las tensiones que existen entre las diferentes fuerzas políticas de nuestro país. Quédese con nosotros. Volvemos ya a la parte final, a las conclusiones de hecho de este programa muy interesante que hemos tenido junto a Gerson Rivera. Gerson, danos una conclusión. ¿Con qué quieres? Tienes 30 segundos. ¿Con qué quieres que la gente se quede? Bueno, creo que estamos viviendo una vez más un punto de inflexión desde Santa Cruz. Lo que sí me queda claro es que a partir de lo que yo mencionaba y sobre todo del 2019, Santa Cruz ya no solo es el protagonista económico, sino también un protagonista político, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Verónica Córdoba. Verónica Córdoba, a la que usted tenga paciencia, 11:30 empieza ya su documental. ¿Hoy día es el último capítulo? Hoy es el último capítulo del primer ciclo que termina justamente con el episodio que trata sobre la sucesión, ¿no? La subida al poder de Yanine Áñez. Y en septiembre vamos a volver con el segundo ciclo. Ah, mira, o sea que tiene una segunda parte, qué bien. Sí. Verónica, tu conclusión. Bueno, creo que una cosa que tenemos que sacar en limpio, ¿no?, de esto es que no podemos cometer dos veces los mismos errores, ¿no? Y yo creo que el error principal que hemos cometido todos en el 19 y que ahora tenemos que tratar de evitar a toda costa es dejarnos llevar por la violencia física, pero también la violencia simbólica, la violencia digital y también lo que significa un paro, que es una forma de violencia también, ¿no? Creo que tenemos que buscar caminos y espacios de diálogo, en particular cuando se trata de temas que nos atingen a todos como el censo, y tenemos que tratar de huirle a la violencia como al diablo, porque por ese camino ya hemos visto que no llegamos a ningún buen lugar. Gracias, Verónica, por haber estado esta noche con nosotros. Carlos Saavedra. Susana, creo que la conclusión es que la polarización no ha muerto, ¿no? Está ahí profundamente dormida. Hay quienes a toda costa quieren despertarla, quieren articular para que vuelva, ¿no? Y creo que tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Volver a llegar a extremos de ultrapolarización con sectores ultra radicales que se parapetan solo en sus posiciones, que no quieren mirar el conjunto del país, puede ser muy peligroso para todos. Entonces, la polarización, aunque parecería distante, parecería que no está, aunque ciertas declaraciones y acciones nos parecen graciosas, está ahí, ¿no? Y lo que se está intentando es permanentemente un proceso largo para ir despertándola. Globos de ensayo, declaraciones de un lado, declaraciones del otro. Al medio estamos los ciudadanos bolivianos y creo que de alguna forma depende de nosotros también evitar que lleguemos a situaciones de violencia. Lo hemos vivido en el 2019, ha tenido un saldo doloroso, han muerto personas que hasta el día de hoy no encuentran justicia. Ha sido, yo creo, un episodio terrible en la vida de nuestro país, no solamente la vida política, la vida en general de nuestro país, una historia tremendamente dolorosa que definitivamente ningún boliviano creo que ha salido igual después de los conflictos del 19, y nos toca a nosotros mirar adelante y intentar componer de la mejor manera nuestro país. Quédese con la programación de RTP. Nosotros volvemos el siguiente domingo a las 21:30. Buenas noches.